La sombra del imperio. Una huella en la historia. Su nombre aún suscita escalofríos. Un hombre que cambió la faz de la guerra. Un científico que desafió los límites de la ética. Shiro Ishii, el médico que se convirtió en monstruo. Su historia, una mancha imborrable en la conciencia humana. Una huella en la historia. El origen del monstruo. Juventud y ambición. Nacido en una familia adinerada en 1892, Shiroishi creció rodeado de lujos y privilegios. Shiroishi parecía destinado a una vida de privilegios, con todas las puertas abiertas para él. Estudió medicina en la prestigiosa Universidad Imperial de Kioto, donde destacó por su inteligencia y dedicación. Se graduó con honores, demostrando una mente brillante y una capacidad excepcional para la ciencia. Pero bajo la superficie de este joven prometedor se escondía una ambición desmedida y una sed de poder insaciable, una sed de poder que lo llevaría por un camino oscuro y peligroso, donde la moralidad sería solo un obstáculo. Ishii ascendió rápidamente en las filas del ejército japonés, ganándose el respeto y la admiración de sus superiores. Su inteligencia y carisma lo hacían irresistible para la cúpula militar, quienes veían en él un líder nato. Un nacionalista convencido, creía firmemente en la superioridad de Japón y en su destino manifiesto. Estaba dispuesto a todo para garantizar la victoria del imperio, sin importar el costo humano o ético. Incluso cruzar las fronteras de la moralidad, justificando sus acciones en nombre del progreso y la victoria. Sus primeros trabajos en bacteriología llamaron la atención de sus superiores, quienes veían un potencial sin límites en sus investigaciones. Propuso la creación de un programa de armas biológicas, una idea revolucionaria y peligrosa, un arma definitiva para asegurar la dominación de Japón y cambiar el curso de la historia. El ejército, seducido por la idea, le dio luz verde, sin prever las consecuencias de sus acciones, un error fatal que tendría consecuencias devastadoras, no solo para Japón, sino para el mundo entero. Ascenso al mal, la Unidad 731 y el horror. En 1936 se creó la Unidad 731 en el más absoluto secreto. Este centro de investigación, ubicado en Harbin, China, fue el epicentro de algunos de los actos más atroces cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo el mando de Shiro Ishii, un médico militar japonés, este centro de investigación se convirtió en un infierno en la Tierra. Ishii, con su obsesión por la guerra biológica, lideró experimentos que desafiaban toda ética y humanidad. Miles de prisioneros de guerra, en su mayoría chinos, fueron sometidos a experimentos inhumanos. Estos prisioneros, considerados como maruta o troncos, eran tratados como simples objetos de estudio. Hombres, mujeres y niños se convirtieron en cobayas. No se hizo distinción de edad o género. Todos eran susceptibles a las crueles pruebas. Infectados con enfermedades mortales como la peste bubónica y el anthrax. Diseccionados vivos sin anestesia, estos individuos sufrían dolores inimaginables. Sometidos a temperaturas extremas y a pruebas de presión, los prisioneros eran llevados al límite de la resistencia humana. Las condiciones eran tan severas que muchos no sobrevivían. La crueldad de los experimentos no tenía límites. Los investigadores buscaban constantemente nuevas formas de infligir dolor y sufrimiento. Ishii, obsesionado con la eficiencia, documentó meticulosamente cada experimento. Cada detalle, por más macabro que fuera, era registrado para futuros estudios. Los resultados, aunque obtenidos a través del sufrimiento humano, proporcionaron información valiosa sobre las armas biológicas. Esta información fue utilizada para desarrollar nuevas estrategias de guerra, un conocimiento que Ishii no dudó en compartir con el ejército japonés. Las implicaciones de estos descubrimientos fueron vastas y aterradoras. Se estima que más de 200.000 personas murieron a manos de la Unidad 731. Las víctimas, olvidadas por mucho tiempo, representan una de las mayores tragedias de la historia, un genocidio silenciado durante décadas. La magnitud de los horrores cometidos fue tal que muchos prefirieron no hablar de ello. Un capítulo oscuro de la historia que aún persigue a la humanidad. Recordar estos eventos es crucial para evitar que tales atrocidades se repitan. Crímenes contra la humanidad, ética bajo juicio.
Este es un capítulo que explora las decisiones éticas y morales tomadas durante y después de la guerra. Al finalizar la guerra, Ishii y su equipo destruyeron las pruebas de sus crímenes, quemaron documentos y eliminaron cualquier rastro de sus experimentos inhumanos. Esperaban escapar a la justicia. La desesperación se apoderó de ellos mientras intentaban huir de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, Estados Unidos ofreció inmunidad a cambio de la información obtenida en la Unidad 731, un trato que cambiaría el curso de la historia, un pacto con el diablo que permitió a Ishii evadir el juicio por sus crímenes. Este acuerdo oscuro dejó una mancha en la historia. La comunidad internacional condenó la decisión. Las voces de protesta se alzaron en todo el mundo. Las atrocidades cometidas por Ishii violaban todas las leyes internacionales. Sus actos fueron una afrenta a la humanidad. Pero la Guerra Fría había comenzado. Las tensiones políticas influenciaron las decisiones judiciales. La información sobre armas biológicas era demasiado valiosa. Los secretos científicos se convirtieron en moneda de cambio. La justicia, una vez más, se vio eclipsada por la política. Las decisiones se tomaron en función de intereses estratégicos. Ishii vivió sus últimos años en libertad, falleciendo en 1959 de cáncer de garganta. Nunca enfrentó un tribunal por sus crímenes. Nunca mostró arrepentimiento por sus acciones. Su falta de remordimiento fue evidente hasta el final. Para él, la ciencia justificaba los medios. Los experimentos inhumanos eran en su mente un sacrificio necesario, un argumento que aún hoy genera indignación y debate. La ética de la ciencia sigue siendo un tema controvertido. El legado de la oscuridad. Muerte y controversia. La historia de Shiro Ishii es un recordatorio de la capacidad humana para el mal. Su nombre se ha convertido en sinónimo de crueldad y horror. Su legado, una mancha imborrable en la historia de la ciencia y la medicina. Aunque Ishii nunca fue juzgado por sus crímenes, su historia nos obliga a reflexionar sobre la ética en la investigación científica. ¿Hasta dónde podemos llegar en nombre del conocimiento? ¿Es justificable sacrificar vidas humanas en aras del progreso? La Unidad 731 nos recuerda la importancia de la memoria histórica, de no olvidar las atrocidades del pasado para evitar que se repitan en el futuro. Un llamado a la responsabilidad individual y colectiva para construir un mundo más justo y humano. Reflexiones sobre el mal. ¿Aprendemos de la historia? La historia de Shiro Ishii nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo un hombre educado y brillante convertirse en un monstruo? ¿Cómo pudo una sociedad tolerar semejante barbarie? Reflexionemos sobre el pasado. Analicemos las causas que llevaron a estas atrocidades. Solo así podremos construir un futuro donde la dignidad humana sea inviolable. Un futuro donde la ciencia esté al servicio del progreso, no de la destrucción. Únase a la conversación. Más historias por descubrir. ¿Qué opina sobre la historia de Shiro Ishii? ¿Cree que la justicia prevaleció? Comparta sus comentarios y únase al debate. Suscríbase a nuestro canal para más historias impactantes que marcaron la historia. No olvide activar las notificaciones para no perderse ningún video. Déjenos un me gusta si le ha gustado este contenido.